Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos y todas las personas participantes del seminario, del 18º Seminario Internacional de Derechos Humanos y Juventud 2025, que hemos titulado en esta ocasión Ser joven, habitando la precariedad y la excepción en Centroamérica. Para el día de hoy contamos con la colaboración de la profesora Ilka Treminio Sánchez, quien amablemente nos ha cedido tiempo de su apretada agenda para compartir con nosotras el día de hoy su exposición sobre el tema de retrocesos democráticos en Centroamérica. Antes de dar comienzo a la exposición de la doctora Ilka, voy a leer brevemente la biografía que tenemos también disponible en la página de Google Sites que todas han podido consultar hasta el momento. Bueno, la doctora Ilka Treminio es profesora catedrática en ciencias, en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en procesos políticos contemporáneos y máster en ciencia política por la Universidad de Salamanca. Adicionalmente, es máster en ciencias sociales con mención en desarrollo económico local de la Flaxo Costa Rica y cuenta con un bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Ha sido directora de la Flaxo en Costa Rica, miembro de la junta directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, ALACIP, coordinadora de la comisión editorial de esta asociación y de la Cátedra Centroamericana de la Universidad de Costa Rica, y subdirectora de la Escuela de Ciencias Políticas de esta misma universidad. Sus áreas de estudios son los procesos electorales, el comportamiento político electoral juvenil, la política comparada de Centroamérica y las reelecciones presidenciales. Bueno, como les comenté, la doctora Ilka va a tener hasta 45 minutos para conversar con nosotros el día de hoy acerca de la propuesta que nos trae y posteriormente tendremos un periodo de unos 30 minutos para ampliar la conversación con ella en un espacio de preguntas, de comentarios, de dudas que puedan surgir. Entonces, Ilka, el espacio es suyo y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos acá en Agenda Joven y en este seminario. Bueno, no, muchas gracias Mario, a Roy por la invitación y además, por supuesto, a las y los participantes del seminario que, bueno, van a tener la paciencia de escucharme y de conversar un poco conmigo sobre las temáticas políticas en Centroamérica. Y bueno, yo les preparé en realidad una presentación bastante resumida con el objetivo de poder más bien generar la discusión em, que haga posible crear, digamos, un espacio de intercambio, particularmente sabiendo que el seminario de una manera muy oportuna reúne personas de distintos países de la región y que por supuesto es importante escucharles en sus experiencias. Bueno, hemos estado conversando de titular esta clase como retrocesos democráticos en Centroamérica, con el objetivo de poder poner un poco sobre la mesa conceptos relacionados al sistema democrático, a la reversión hacia el autoritarismo, poder, digamos, repasar un poco cuáles son los elementos que componen estos retrocesos, también posibles causas y un poco también de elementos que nos permiten pensar posibles escenarios futuros. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que he hecho es plantear a partir de un autor que me parece que es fundamental en el pensamiento y la teorización de la democracia en la ciencia política, que es Adam Przeworski. Adam Przeworski lo que nos pregunta es, ¿hay vigencia del paradigma democrático hoy en día, particularmente con lo que vemos en la región y además, particularmente con las transformaciones que ha tenido los Estados Unidos y que además se han impulsado, se han potenciado con la llegada al poder de Donald Trump? Entonces, a partir de estas miradas, empezar por estas preguntas, aunque por supuesto el autor tiene en mente también otras realidades del mundo, porque Adam Przeworski es de origen polaco y Polonia es uno de los casos donde de manera más evidente se puede observar la imposibilidad de crear escenarios de resiliencia democrática, es decir, que una vez que el país ha avanzado por la senda del autoritarismo, a pesar de haber vuelto a ganar un partido de corte liberal progresista, el retroceso democrático que se venía acumulando del periodo anterior ha hecho muy difícil el restablecimiento de las instituciones democráticas. Entonces, también teniendo un poco esto en mente, el autor nos plantea desafíos sobre el tema de una vez que se dan cambios hacia el autoritarismo, cómo pueden las democracias volver hacia un escenario que les permita liberalizar nuevamente sus instituciones.
El primer punto que nos señala el autor es el exceso de optimismo transicionista que tuvimos a partir de la década de los 90 y en esto sí es importante centrarse en América Latina porque por supuesto esta ola lo que implica es la posibilidad de que los países de la región abandonaran sus conflictos políticos o dieran el cierre a los resabios de sus dictaduras y empezaran a crear entonces a partir de la cooperación internacional, del dominio ejercido del discurso desde los Estados Unidos sobre la democracia, instituciones, ¿verdad? Y marcos políticos que se jugaran dentro de esta escena democrática. Entonces, partidos políticos competitivos, un arbitraje de los procesos electorales que garantizaba determinados niveles de equidad en la contienda y luego la creación incipiente de instituciones que tenían desafíos sociales y que permitían establecer un piso social de manera tal que se pudieran procurar oportunidades para determinados grupos sociales. No obstante, lo llamamos como optimismo porque desde ese momento el crecimiento de las democracias fue muy grande, pero era muy difícil poder defender que todos los países estaban democráticamente consolidados o que los niveles de democracia eran similares entre sí. En el caso de la región centroamericana, veíamos en todos los indicadores a Costa Rica despegar en materia de derechos humanos, en materia de derechos políticos y libertades, en materia de desarrollo e inversión social y veíamos a los otros países de la región con importantes resabios. No obstante, lo que tenemos en el siglo XXI, particularmente a partir del 2010, son estancamientos importantes en el caso de Costa Rica, algunos avances en otros países centroamericanos y en el punto actual coincidencias importantes de retrocesos democráticos, de ataques institucionales, que nos hace pensar que no solamente los países que tenían democracias débiles, en el caso de Centroamérica, empezaron a tener estancamientos y retrocesos hacia el autoritarismo, sino que en el propio caso de Costa Rica, que es un país dentro de la región latinoamericana de una democracia de larga data, también se pueden ver señales importantes del agotamiento democrático o del agotamiento de la legitimidad democrática como régimen político. Casi que todas las explicaciones en la literatura, incluyendo a Adam Przeworski, pero también prácticamente en todos los casos, lo que nos plantean es que uno de los factores clave en este rompimiento del consenso o la legitimidad democrática tiene que ver con la desigualdad producida por las propias instituciones. Es decir, la imposibilidad de que las instituciones representativas, ¿verdad?, que son parte fundamental de la escena democrática, garantizara las oportunidades para crear mayores escenarios de igualdad. Por el contrario, la mayoría de los países de Centroamérica tenían grandes niveles de desigualdad y además élites políticas que buscaban permanentemente reducir la potencialidad que tenían las instituciones sociales o la inversión social de elevar la capacidad de movilidad social. Entre otras razones, bueno, porque las composiciones sociales y culturales en los países de Centroamérica están atravesadas también por manifestaciones enormes del racismo, de la xenofobia, etcétera, ¿verdad? Que relegan a determinadas poblaciones de la sociedad y que les ponen un techo, les impiden precisamente que las instituciones les permitan la movilidad social porque precisamente no solamente está explicada en términos económicos, sino también en términos políticos y culturales. Entonces, lo que podríamos decir es que en este sentido, las instituciones democráticas en la región tuvieron límites muy temprano debido a intereses de las élites, entre otras razones, y por lo tanto la imposibilidad de que se crearan alternativas democráticas que permitieran crear marcos de mayores oportunidades para la mayoría de la población. Este marco de insatisfacción con las instituciones y su incapacidad de producir mayor desigualdad, uno pensaría que, como sucedía en las décadas anteriores, crea demandas por mayor democracia, ¿verdad? Es decir, la gente se moviliza para crear mayor igualdad social a partir de la inversión, a partir de la lucha por el desarrollo de políticas y programas sociales. Sin embargo, lo que vamos viendo en el mundo, no solo en América Latina, pero que por supuesto nos interesa particularmente en la región, es que esta desigualdad ha creado más bien públicos que favorecen los discursos más radicales, antidemocráticos, ¿verdad? Que además son discursos que favorecen aún más a los sectores económicos dominantes, perciben casi la desigualdad como natural,
dentro de la sociedad, a pesar de que la critican, y por lo tanto están centrados en la destrucción de las instituciones del régimen democrático como tal. Entonces, básicamente se utiliza el pretexto de los partidos políticos como élites políticas, cuando en realidad quienes ejercen los mecanismos de poder o quienes pasan al ejercicio del poder a través de las elecciones son las nuevas élites, ¿verdad? Pero se sigue hablando de las élites como si fuesen los viejos representantes de gobierno. Esto de alguna manera este autor lo plantea como una diferencia entre dos tipos de narrativa democrática. Por un lado, la democracia como un método para procesar conflictos, es decir, la democracia como una manera para tomar decisiones, para elegir gobiernos, para trabajar desde las instituciones políticas como el poder judicial, ¿verdad? Como el poder legislativo, es decir, la democracia nos permite resolver conflictos sociales y políticos a través de un estilo de toma de decisiones. Básicamente aquí nos centramos en una democracia procedimental versus la democracia como una visión más bien positiva en términos del derecho, es decir, como un proyecto inacabado que nos permite actualizar y generar encarnación de valores, ideales e intereses. Como decimos que es inacabado, tiene que ver con cuáles son las nuevas demandas de los grupos sociales, cuáles son las nuevas demandas culturales de determinados sectores o segmentos de la población, de la gente más joven, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expresiones culturales que hoy se sienten que están marginadas o que requieren ser representadas dentro de los distintos mecanismos políticos? Y por lo tanto, aquí lo que nos dice es, la democracia necesita un repertorio o un protocolo de acción. ¿Verdad? ¿Cuál es el enfoque programático que los distintos grupos sociales le otorgan, ¿verdad? O connotan de la democracia para poder darle el valor con el cual se puedan enfrentar a otros proyectos políticos? Al vaciar entonces la democracia de sus ideales, ¿verdad? De sus propuestas políticas, básicamente lo que tenemos es solamente un cascarón procedimental que es además lo que más se ha sentado en el caso de Centroamérica, es decir, todas las propuestas políticas de otros grupos sociales, por ejemplo, podríamos incluso pensar en partidos de izquierda, están básicamente hoy vaciados de un contenido propositivo que le permita aglutinar a la gente y que la gente esté dispuesta a crear consenso a partir de esos valores que están dentro de la defensa programática de esos grupos. Ese vaciado de contenido de estas alternativas deja a la democracia básicamente en una situación de desventaja. Y por eso esta pregunta de si el paradigma democrático sigue siendo vigente o, digamos, ha perdido esa vigencia. Parecería entonces que frente a las alternativas autoritarias de distinta denominación, estas alternativas seducen más, crean mayor consenso a partir de la crítica de las definiciones negativas de la política, aunque no garanticen y no estén orientadas a producir la resolución de los problemas de la desigualdad. Por el contrario, los profundizan. Pero siendo enemigos de la igualdad, se asientan en el discurso sobre la ineficacia de las instituciones para crear mayores niveles de igualdad. Entonces tenemos paradojas importantes dentro de estos programas o discursos políticos que resultan alternativos a la democracia y la democracia, digamos, bajo este entendido de pérdida de legitimidad. Uno de los repertorios o de los programas políticos alternativos que Chevorsky señala es el populismo. Él entiende el populismo como un populismo delegativo. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque el populismo más que un modelo político o una propuesta política es un discurso. Sin embargo, el discurso lo que nos plantea es básicamente delegar en un liderazgo, el liderazgo de una persona que está al frente de un partido político aunque estas personas lleven dentro de su programa de atención el desmantelamiento de los controles del sistema político, ¿verdad? Todo el sistema político democrático está basado en un sistema de equilibrios de pesos y contrapesos, en donde hay un esquema de control horizontal, que es como las instituciones controlan a sus representantes, ¿verdad? Por ejemplo, como el Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo ejerce control también sobre el Poder Ejecutivo y digamos cómo existe un mecanismo de interacción. Entonces aquí lo que vemos es dentro del populismo más bien un discurso de desmantelamiento de las instituciones que ejercen control. em,
eliminar la provisión del ejercicio de vigilancia y accountability sobre el liderazgo. Y el populismo más bien lo que dice es dejar al líder sin ningún tipo de control. Cualquier control que se ejerza es enemigo de la posibilidad de el ejercicio de la voluntad popular que está básicamente emanada por el cargo que ocupa la persona líder. El desmantelamiento de las instituciones, por supuesto, las instituciones que encarnan estos mecanismos de control y, sobre todo, la posibilidad de crear restricciones a la permanencia en el cargo de los líderes populistas. En este caso hablamos fundamentalmente de la institución de los límites a la reelección presidencial. Aquí es donde podemos encontrar un ejemplo muy claro en el caso de la región centroamericana. Si nosotros vemos el siglo XX, vamos a ver que en Centroamérica básicamente la moda estadística era que los países de la región tenían las reelecciones prohibidas o solamente de manera alterna, ¿verdad? Tal era el caso de Guatemala, Honduras, Costa Rica, en donde la reelección estaba completamente prohibida. Y luego teníamos otros casos, como el caso de El Salvador, donde la reelección se permitía de manera alterna en prácticamente todas sus constituciones del siglo XIX y del siglo XX. Y en el caso también de Nicaragua, donde la reelección estaba prohibida. En el siglo XXI empezamos a romper estos límites a la permanencia en el cargo de los líderes presidenciales. El primer país que genera cambios en la constitución política para poder permitir la reelección es paradójicamente Costa Rica y no lo hace a partir de una reforma constitucional, sino a partir de una interpretación de jurisprudencia del Poder Judicial, en este caso la Sala de lo Constitucional. Esto tiene un efecto dominó en el resto de los países de la región. El siguiente país que elimina controles a los límites de la reelección presidencial es Nicaragua, siguiendo básicamente la copia de la interpretación judicial que se da en el caso costarricense. Tampoco se modifica en primera instancia la constitución política, sino que se interpreta que la reelección presidencial es básicamente un derecho humano. Sobre esto es importante decir que más recientemente, en el año 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la reelección presidencial no es un derecho humano y que más bien atenta contra los derechos políticos de la sociedad civil, ¿verdad? Por las ventajas que tiene para la presidencia de la República, la utilización de las distintas instituciones para poder ganar una reelección presidencial. Y luego vamos a tener otros casos, como el caso hondureño, que también crea a partir de una interpretación judicial la permisividad de la reelección de Juan Orlando Hernández. Solamente Guatemala se mantiene con la prohibición y por lo tanto empezamos a ver luego, digamos, el cambio en el caso de El Salvador, que en El Salvador se cumplió ya todo el ciclo, ¿verdad? Una interpretación del Poder Judicial y la más reciente reforma, hace más o menos unas semanas, que le permite al presidente Nayib Bukele presentarse ilimitadamente a las reelecciones en el cargo. En el caso de Costa Rica, finalmente, la interpretación de la reelección presidencial lo que permite es que quien ha ejercido la presidencia espere 2 periodos para volver a postularse a la presidencia. No se hizo una reforma constitucional, sino que quedó vigente el artículo constitucional de 1969. Entonces, una vez que se generan estos cambios en la constitución política, queda en el caso de Centroamérica permitida esta personalización, ¿verdad? Que está muy asociada al concepto de continuismo, que es un viejo concepto del siglo XX, por el cual se habían modificado la mayoría de las constituciones de la región para poner algunos límites a la posibilidad de reelección presidencial. En la crisis actual que tenemos en Centroamérica, vamos a decir que tenemos distintos factores en juego. O sea, podemos comparar lo que está sucediendo en los distintos países, pero eso no nos dice que en todos los países tenemos crisis provocadas por las mismas causas, sino que vamos a tener una configuración muy distinta. Entonces, los países centroamericanos tienen muchos factores en común que podemos comparar, pero también una composición muy diferente de sus élites políticas, de su cultura política que nos hace necesario establecer diferenciaciones. ¿Qué sí podemos comparar? Podemos comparar los procesos de retroceso.
¿verdad? No podemos comparar la naturaleza de sus élites políticas, porque ahí vamos a encontrar grandes diferencias. Pero cuando hablo de los procesos, de lo que hablamos es de la posibilidad de los contagios, es decir, que las ideas y los repertorios políticos entre los distintos países de la región permean sus fronteras. Las distintas agrupaciones políticas en el poder observan lo que está sucediendo en los otros países y se ven tentados a copiar algunos de los repertorios con el objetivo de reforzar sus poderes. Es decir, aquellos elementos que en un país de Centroamérica permiten reforzar el poder de un presidente, muy posiblemente van a ser puestos en práctica en otro país, a pesar de las diferencias de los partidos políticos, incluso de la ideología del líder en el poder, pero que nos permita reforzar y engrandecer a la presidencia. ¿Verdad? Que es como denominamos a ese proceso o a ese fenómeno, el engrandecimiento presidencial. Entonces, esos repertorios sí se copian, esas ideas sí tienen, digamos, la exogeneidad de poder llevarse de un país a otro como si fuera un efecto dominó. Entonces, vamos a ver que la mayoría de las explicaciones en la literatura nos van a decir que el principal descontento con la provocación de la desigualdad tiene que ver precisamente con la presencia de la corrupción en las élites políticas y esta corrupción está fundamentalmente permeada o impulsada por la presencia del dinero en la política. En el siglo XIX vamos a tener mucho el fenómeno de la corrupción de cuello blanco, pero en el siglo XXI es importante señalar que esta corrupción está mediada por grupos muy poderosos, como por ejemplo el crimen organizado. Este crimen organizado puede tener que ver con el narcotráfico, pero también puede tener que ver con otros tipos de actividades delictivas, como el tráfico de armas, de personas, como el fenómeno migratorio. Entonces, aquellos países donde el paso migratorio es más fuerte, también van a tener crimen organizado que tiene que ver con la explotación y el abuso de las personas migrantes, mientras que otros países tienen más presencia de narcotráfico o más presencia de sobornos y corrupción política de cuello blanco, como existía más en el siglo XX. Pero sí es muy importante esto porque la presencia de esa corrupción y del dinero en la política potencia a líderes populistas y corruptos en el poder. Piénsese que en el siglo XXI las campañas electorales son cada vez más caras, más costosas y para poder asumirlas se hace necesario esta entrada del dinero. Em, Nuevamente, este dinero normalmente entra por vías oscuras y está asociado con la corrupción. Pero esto lo que ha permitido entonces es que los distintos gobiernos sean permeados por actividades delictivas de distinto tipo. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque en el caso hondureño ha sido muy clara la presencia del narcotráfico. Em, Se pasó en algún momento de pensar que había presencia, únicamente presencia del narcotráfico e influencia en el gobierno, a descubrirse un narcoestado donde precisamente cabecillas del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos eran el presidente Juan Orlando Hernández y su hermano. Bueno, todo esto se pudo ver prácticamente en vivo a partir de los juicios a Juan Orlando Hernández meses atrás, que terminaron, bueno, con la cadena perpetua a Tony Hernández y con los 25 años de pena para Juan Orlando. Em, Esto no quiere decir que otros partidos en Honduras no tengan participación en el narcotráfico. Claro, estamos hablando además de un narcoestado, es decir, es un mecanismo que permite precisamente la afluencia del dinero en la política y se convierte entonces en un factor debilitador de la democracia. Porque nuevamente, cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar sobre la base programática y tenemos que hablar además con instituciones que permiten o potencian valores que connotan el concepto. Cuando tenemos otro tipo de régimen político donde la influencia del dinero permite que unas personas tengan más posibilidad de influencia que otras, pues empezamos, por supuesto, a hablar de procesos que no son democráticos, ¿verdad? Luego, otro de los factores que está más asociados con el debilitamiento del sistema de partidos tiene que ver con el declive del votante socialdemócrata. Entre otras razones, esto también por el vaciamiento ideológico de estas propuestas políticas. Si lo vemos en el caso europeo, donde ha sido muy estudiado a partir de distintas investigaciones, el votante socialdemócrata se ha unido a las filas de partidos populistas.
algunas de las razones que podemos encontrar es que los partidos socialdemócratas dejaron de representar las agendas económicas de las clases populares y pasaron fundamentalmente a posicionarse sobre temas culturales, que ahí vamos a hablar sobre todo más de progresismo y por lo tanto muchas personas sintieron que sus derechos económicos y además su defensa de oportunidades económicas estuvo limitado y que fueron además fuertemente afectados por los procesos de globalización y la desconcentración del trabajo que esto implicó. Entonces sí es notable en términos estadísticos cómo hay una migración de los votantes socialdemócratas hacia las nuevas alternativas políticas, muchas de estas alternativas políticas populistas radicales. En el caso europeo, por supuesto, estas alternativas políticas suelen ser de derecha radical o lo que Casmud llama como derecha radical populista. Y aquí es donde Chaworski nos dice el gran problema que tenemos en la oposición a la social, en la oposición al radicalismo de derecha, es decir, en la construcción de nuevos proyectos socialdemócratas o socialistas o democráticos, es precisamente poder enfrentarse a una agenda positivista, es decir, cuál es nuestra propuesta para poder mejorar las condiciones de vida de la población, para poder reunificar derechos, para poder reunificar un discurso que cada vez es más polarizante y por lo tanto generador de consensos, más allá simplemente de la ira, la angustia, la ansiedad que genera todo lo que estamos viendo en la política actual. Y básicamente no nos encontramos ninguna respuesta. Es decir, la oposición hoy... La oposición socialdemócrata hoy no ha sabido levantar un discurso o una alternativa que logre hacer frente al discurso populista. Y aquí es entonces donde nos plantea la necesidad de defender la democracia a través de programas positivos, es decir, programas que propongan reformas y que estén orientados a crear nuevas instituciones políticas que permitan hacer las transformaciones necesarias en la sociedad. Dentro de esto está el planteamiento de esta máxima, ¿verdad? Que es el minimalismo une, pero el maximalismo divide. Y aquí el ejemplo que más me gusta utilizar es el de Nicaragua. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en toda la crisis política que se dio en Nicaragua a partir del 2019 con la movilización de los jóvenes en la lucha por ejemplo, los derechos de las pensiones de las personas adultas mayores, el tema de la seguridad social, pero también la lucha por las oportunidades y además por el creciente autoritarismo que se estaba dando en ese momento en el país. Lo que nos vamos a encontrar es una salida masiva, ¿verdad? De personas opositoras o críticas al gobierno nicaragüense. Estas personas en el exilio en los distintos países han tenido distintos escenarios u oportunidades de reagrupación, de diálogo, em, de tratar de construir escenarios políticos que enfrenten la posibilidad de una caída del régimen político o de la finalización del régimen político. Y como ustedes saben, eso no ha sido posible, ¿verdad? Es decir, no han logrado ponerse de acuerdo en términos máximos. Por ejemplo, ¿cuál es el partido que podría representar una posibilidad de hacer una transición nuevamente hacia la democracia? ¿O cuáles son las visiones que tiene la oposición sobre la construcción de un proyecto social, sobre la construcción de un proyecto económico? Hay visiones completamente separadas, es imposible crear estos mecanismos. Hay desconfianza entre los grupos que se consideran de centro o que se consideran más de derecha o de izquierda, hay culpabilización, ¿verdad? Sin embargo, cuando se les pregunta cuáles son las motivaciones que los hacen reunirse, que los hacen seguir en la lucha, que los hacen seguir pensando en la necesidad de volver a una Nicaragua libre, ¿verdad? Como suelen decir, precisamente es la necesidad de un proceso de redemocratización, de la finalización del autoritarismo y de la transición. Entonces, sobre la base mínima de la democracia hay acuerdo. Pero nuevamente, esa base mínima es solamente procedimental, ¿verdad? Que es como estábamos iniciando. Es decir, no es la base que nos llena de componentes y de acciones a las instituciones políticas. ¿Qué queremos nosotros que hagan las instituciones políticas? ¿Cómo queremos que actúen para poder darles oportunidades a las distintas poblaciones y crear, por lo tanto, escenarios de menor desigualdad? Eh,
Esto parece increíble siendo la gran deuda política de la transición democrática de los 90 sigue siendo imposible de dibujar. Entonces, ahí es nuevamente cuando decimos, bueno, el minimalismo une, el minimalismo democrático une, hay una base de consenso de la necesidad de que el marco sea democrático. Pero cuando queremos llenar los componentes, hay grandes divisiones porque dentro de estos enfoques hay una polarización también importante. Además hay el surgimiento de nuevos actores. Vean que hemos mencionado ya aquí algunos, el crimen organizado, el narcotráfico, el surgimiento de los líderes populistas, todos estos son nuevos actores. Pero cuando esto entra en juego en la dinámica política nos configura escenarios muy distintos del democrático, lo afectan en el territorio. Voy a ponerles un ejemplo en el que podemos hablar del caso de Guatemala. Un actor clásico es el ejército o los militares. Son un actor clásico del despojo de derechos de poblaciones civiles, ¿verdad? Las poblaciones indígenas, por el genocidio, por la persecución, por el acallamiento político, todavía hoy en día. Y entonces uno lo vería como un actor clásico. Los militares actúan a partir del uso de la violencia, por supuesto, el armamento, etcétera. Pero empiezan además a interactuar con el actor del crimen organizado, ¿verdad? Y a partir de que el crimen organizado, bueno, se puede financiar a través del narcotráfico, pero tal vez también de otras actividades ilícitas, como el tráfico de personas. Pero el crimen organizado, a diferencia del ejército, es un agente totalmente informal y más que la aspiración del poder, lo que le interesa sobre todo es mantener su negocio, su mecanismo económico, ¿verdad? Son una empresa informal. Y por lo tanto, lo que van a buscar es comprar influencia sobre el gobierno, pero no necesariamente el ejercicio del gobierno. Entonces, estos nuevos actores son tan peligrosos como podría haber sido en su momento el ejército, pero aún más, precisamente porque no existen protocolos de control, no hay juicios políticos como los puede haber en los órganos castrenses, no existe la posibilidad de crear protocolos de qué es una guerra legítima y qué no es una guerra legítima. El narcotráfico, el crimen organizado usa las armas de manera indiscriminada, asesina de manera indiscriminada, no existe ningún tipo de protocolo internacional, ¿verdad? Y por lo tanto son actores que se nutren de las prácticas de los clásicos, pero tienen márgenes de maniobra aún más violentos que al enfrentarse con los territorios donde normalmente operan, crean condiciones totalmente disímiles o no concordantes con la democracia. Entonces uno podría decir, un marco general democrático en el caso costarricense, sí, pero la gente que vive en comunidades dominadas por el crimen organizado como en Cieneguita, en Limón, sienten que viven en una democracia. Posiblemente no, muy posiblemente las mujeres jóvenes tengan impedimentos de movilización, de libre movilización en ciertas horas de la tarde, porque si son vistas caminando a esas horas pueden ser secuestradas por el crimen organizado. Muchas personas tienen que verse obligadas a abandonar, ir a los colegios o a las universidades porque pueden ser secuestradas por el crimen organizado. Los jóvenes varones que suelen ser reclutados por el sicariato en el crimen organizado tienen que huir de sus comunidades. Entonces, cuando tenemos limitados todos los derechos, incluyendo los de la movilidad más básica, no podemos hablar de democracia en el territorio. Entonces, tenemos esos problemas en donde la democracia empieza a ser incompatible con la realidad que sucede en los territorios. Y por eso esto de que existen nuevos actores tan o más peligrosos que los tradicionales. Tomar conciencia de que esto tiene una materialización en la realidad que hace incompatible el ejercicio de las libertades. Eso lo vamos a tener en comunidades en Guatemala también. Por ejemplo, las personas que dan clases en universidades en determinados territorios nos han contado experiencias como que hemos tenido que cambiar los horarios porque para las mujeres jóvenes salir de la comunidad a recibir clases por la tarde es un riesgo absoluto. Si las agarran los miembros de una banda, no vuelven a sus hogares y por lo tanto necesitamos dar clases solo en las mañanas porque además se sabe que la movilización del crimen organizado sucede en determinados horarios, etcétera. Entonces, afecta básicamente las posibilidades del ejercicio de la libertad más fundamental, pero Perdón, también en los Ica, hombres, por supuesto, por el tema del reclutamiento. Sí, nos quedan 15 minutos. perfecto, muy bien, voy avanzando.
Ahora, estos nuevos actores también entran en interacción con otros cambios y transformaciones sociales que nos han caído a una gran velocidad. Y aquí es donde me quiero referir a la digitalización y la gubernamentabilidad algorítmica. Y aquí quiero pedir una disculpa de estar saltando a temas tan diversos, pero es que a mí me interesa que veamos todas estas temáticas para que podamos luego hacer análisis más concretos sobre cómo esto afecta las dimensiones políticas, pero también sociales y las oportunidades de las personas jóvenes particularmente. Y por eso quería traer a colación esto. Primero, en el caso del crimen organizado, porque las personas jóvenes son mayormente las que son reclutadas. Y además, en comunidades con pocas oportunidades, precisamente por un actuar muy inefectivo de parte de las instituciones que no permite la creación de oportunidades de empleo, el crimen organizado y el narcotráfico son básicamente la única alternativa para, para la sobrevivencia. Y por lo tanto, ¿verdad? Se crean en un escenario sumamente peligroso, muy lejos del enfoque democrático. Y por el otro lado está la cuestión del papel de la digitalización en el sentido que, bueno, aquí voy a citar a un autor, sociólogo, Juan Pablo Pérez Sáenz, que nos plantea dos conceptos enfrentados, que es la digitalización y el digitalismo. Como cuando hablamos del consumo y el consumismo, es decir, el consumo es una práctica de sobrevivencia, ¿verdad? Tenemos que consumir, nadie puede estar exento del consumo. La gente tiene que comprar en el supermercado, tiene que pagar el pasaje del autobús y además hay un consumo cultural también. Las personas dentro de sus hábitos recreacionales y además como un derecho cultural van al cine, van a actividades, etcétera, ¿verdad? Pero luego está el consumismo, que entonces es una práctica netamente del neoliberalismo, ¿verdad? Inserta en un formato capitalista en el cual las personas prácticamente trabajan y viven para consumir. Y el consumo de determinados bienes marca toda la realización cultural y social, ¿verdad? O sea, esto marca el prestigio social que tienen las personas jóvenes en la interacción. La socialización está muy marcada en las personas jóvenes por el consumismo, es decir, por el hábito de consumo y los bienes que esta persona consume. Un poco lo mismo sucede con esta diferenciación entre digitalismo y digitalización. Es decir, la digitalización es necesaria. No podríamos hoy tener esta clase si no tuviésemos un medio digital como Zoom que nos permitiera crear la escena, ¿verdad? Pero el digitalismo es entonces, yo tengo el Zoom puesto, a la vez estoy viendo el celular, como no voy a prestar atención, voy a dejar la transcripción del Zoom y luego la voy a pasar por ChatGPT para que lo resuma y quedarme con las tres ideas fundamentales que me permitan responder la tarea. Y no hice ningún ejercicio mental, sino que dejé totalmente dependiendo de los aparatos digitales la resolución de mis problemas. Y eso es lo que denominamos la gubernamentabilidad algorítmica. Es decir, cómo gobierno todos mis quehaceres cotidianos a partir de lo que el algoritmo me dice, lo que el algoritmo me dicta. ¿Por qué el algoritmo? Bueno, porque cuando le pido a ChatGPT que me resuma una clase, no lo va a hacer sobre la base de mi enfoque teórico, sino del enfoque teórico que el algoritmo previamente para el cual ha sido entrenado. Y se entrena a partir de algoritmos. Otra de las metáforas que utiliza Juan Pablo Pérez Sáenz, basándose en una filósofa, es esta cuestión de las zonas de confort, ¿verdad? Entonces las personas dicen, bueno, no, nosotros tenemos prácticas de digitalismo porque estamos dentro de nuestra zona de confort. No, eso no nos hace que tengamos que esforzarnos más allá. Sin embargo, la metáfora ahí es más bien la de las jaulas del confort, donde las barras, las barreras de la jaula son los algoritmos. Entonces nosotros pensamos que estamos en una zona de confort, en realidad estamos dentro de una jaula de confort porque el algoritmo es el que marca la comodidad y el confort, un confort marcado por el no esfuerzo mental y por lo tanto acrítico con respecto a cómo nos enfrentamos a la realidad, porque cuando estamos en la interacción con lo digital, estamos frente a un tipo de realidad, ¿no? O sea, tenemos una conversación, un chat, pero le estamos preguntando a ChatGPT cómo responderle esta pregunta a este amigo o a esta amiga, cómo aconsejarlo, porque ya no se me ocurre. Y por lo tanto, es el algoritmo el que determina mi voluntad y la interacción. Entonces somos presas del algoritmo. Y esto es importante también dentro de esta escena porque básicamente frente a retos tan fuertes
políticos, sociales y culturales como los que tenemos, estamos más bien enfrentados a lo que el algoritmo nos dicta y por lo tanto no estamos siendo capaces de ser críticos con la realidad circundante. Voy a ir avanzando muy rápidamente. Esto es un modelo que corrimos con personas entre los 15 y los 35 años en Costa Rica para ver cuáles son, digamos, sus tendencias entre lo progresista y lo conservador dentro de las personas jóvenes. Y aquí es para ponerles un ejemplo de cómo, más bien, dentro de Costa Rica y en la región centroamericana, posiblemente, hipotéticamente, podríamos estar hablando además de que el progresismo es una fase que está quedando atrás, ¿verdad? Otra vez, la vigencia del progresismo entra en cuestión en este caso. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es que las personas, cuando tenemos aquí el coeficiente negativo, vamos a decir que la relación es inversa. Entonces, las personas que no tienen una posición de apoyo a la democracia, ¿verdad? Son más conservadoras, ¿verdad? El coeficiente negativo lo vamos a relacionar con conservadurismo y el coeficiente positivo lo vamos a relacionar con progresismo. Vean ustedes que simplemente nos vamos a encontrar que las personas que tienen tendencias a proyectos más progresistas son aquellas que se autoidentifican o que prefieren no autoidentificarse con una posición sexual, ¿verdad? Este, pero vamos a ver además que las personas que viven en zona urbana tienen una mayor tendencia también a ser progresistas. Pero luego nos vamos a encontrar que básicamente dentro de las personas jóvenes la mayoría de sus factores están relacionadas con ser conservadoras y no lo vamos a encontrar con las que dicen estar poco satisfechas con la democracia, se unen significativamente más al grupo de conservadores. Las personas más jóvenes, entre 15 a 17 años, son mucho más conservadoras que el resto, las que profesan religiones evangélicas o protestantes. Luego nos vamos a encontrar que son más progresistas por su lado las personas entre los 18 a los 26 años y también nos vamos a encontrar las personas que participan en actividades políticas no partidarias. La socialización política en actividades de reunión también crea escenarios más progresistas. Y luego con esto que les mencionaba de la digitalización es muy importante en el sentido de que cuando les preguntamos a las personas cómo participan en los medios digitales o en las redes sociales, fundamentalmente lo que nos van a decir es que ponen likes, que comparten memes, pero cuando les preguntamos que si ellos tienen su blog, que si ponen posteos creados por sí mismos, sus propios pensamientos, básicamente no. Es más, básicamente nadie nos dice hacer sus propios memes, ¿verdad? Son porcentajes muy chiquititos. Entonces tenemos básicamente un consumo pasivo de las redes sociales y muy poquita creación activa. Y aquí tenemos un problema importante de digitalismo, ¿verdad? Es decir, no utilizar la digitalización para expresar, para crear, para construir, sino simplemente como el algoritmo, ¿verdad? Me va entrampando y me va creando nuevas barreras dentro de mi jaula digital. Y bueno, para finalizar, yo les quería poner un pedacito de esta canción de Jorge Drexler que se llama O Algoritmo. Voy a ver si logro ponerla aquí de fondo. Un momentito. Bueno, y con esto lo que quería mostrarles precisamente es que básicamente toda esta radicalización de la derecha y el discurso populista está totalmente impulsado por el algoritmo de las redes sociales, particularmente porque hay un grupo de los denominados por Varoufakis tecnofeudalistas que dominan las grandes empresas digitales de las redes sociales y entonces que gran parte de la destrucción y el cuestionamiento de la vigencia democrática no tiene que ver solamente con la ineficacia de las instituciones, sino con una masiva construcción de mensajes de alternativas no programáticas que tienen que ver con visiones destructivas de las instituciones democráticas y con una exaltación excesiva de los modelos autoritarios. Entonces, bueno, era finalmente eso lo que les quería presentar.